El siguiente programa es apto para toda la familia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Los conceptos emitidos no comprometen la filosofía del canal. APT, creando para ti. Bienvenidos a su programa Personería de Tocancipá en acción con la comunidad. Un espacio informativo y participativo de la Personería Municipal de Tocancipá para la defensa y protección de sus derechos, bajo la dirección y coordinación del Dr. Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal. Véanos todos los martes de 4 a 4:45 de la tarde a través de APT Televisión. Personería Municipal de Tocancipá, activemos nuestros derechos, conozcamos nuestros deberes. Bienvenidos a su programa Personería de Tocancipá en acción con la comunidad. Un saludo muy especial a todos ustedes después de esta semana de un poco de vacaciones, un poco de receso, un poco de reflexión, un poco de pensamientos espirituales. Entonces, una bienvenida a todos ustedes a estos programas que da la Personería Municipal de Tocancipá, ofreciéndoles, como siempre, las herramientas para la defensa y protección de sus derechos fundamentales. Les recuerdo que este programa es bajo la dirección y coordinación del Dr. Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal, y quien los acompaña el día de hoy, Jamie Hernández, jefe de prensa y comunicaciones de la Personería Municipal de Tocancipá. Quiero invitarlos a esta hora de la tarde a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes y canales de información y de comunicación, como lo es nuestra fanpage en Facebook, @Personería Tocancipá, también a través de nuestra página web www.personería-tocancipá.gov.co, y recuerden seguirnos en Instagram y en YouTube como Personería Municipal de Tocancipá. Si ustedes quieren, nos pueden ir y visitar allí a nuestra Casa de Justicia, en la oficina 212 está la Personería Municipal de Tocancipá con todo su equipo de profesionales de lunes a jueves de 7 de la mañana a 12:30 y de 1:30 a 5 de la tarde, ya nuevamente en nuestro horario habitual, y los días viernes desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde en jornada continua. Bueno, y a esta hora de la tarde yo quiero darle un saludo muy especial al doctor Hugo Alejandro Palacios. Él es nuestro asesor allí, también la Personería Municipal de Tocancipá, quien nos viene a acompañar hoy, el día de hoy, en temas muy importantes. Muy buenas tardes, doctor Alejandro. Jamie, muy buenas tardes para quienes nos ven en sus casas. Como siempre, encantado de poder estar acá, de poder charlar en esta tarde contigo y poner de presente un poco de tantos de los temas que tenemos en el día a día de nuestra personería, pero que son de especial interés y es bueno que en sus hogares los conozcan. Pero como mencionaba al inicio, venimos ya de una semana de receso, de una semana de descanso, de una semana que para muchos es una semana de tranquilidad, de reflexión. Bueno, Alejandro, ¿a usted cómo le fue en esa semana? Pues es un fin de semana largo y aprovecha uno para descansar de lo cotidiano, de ese estrés diario, de esas semanas que a veces se convierten en semanas interminables en nuestro ambiente laboral. Entonces es un fin de semana que permite, además de reflexionar en ciertas cosas al interior como persona, también nos permite darnos un respirito para lo que inicia ya en esta otra etapa del año, pero afortunadamente hay el espacio para poder descansar y compartir en familia. Y también pues la semana pasada también fue un poquito de frío, un poquito lluviosa hasta este fin de semana, incluso hasta el día de ayer, pero ya hoy amanecimos con un solazo, tenemos un clima excelente así para que empecemos como esta nueva temporada, la segunda temporada de este año, con el mejor ánimo y la mejor energía en sus casas, con sus familias, con sus amigos, de los niños en los colegios. Y cuando hablo de niños en los colegios es porque hoy venimos a hablar de un tema bien bonito. Inicialmente recuerden que hace un par de semanitas nosotros estuvimos acá con la doctora Laura Gómez, quien es la personera de la GADA, iniciando un tema por ser el mes de abril, el mes del que nosotros hablamos, el mes de la protección, aunque todos los meses son de proteger a nuestros niños todos los días, cada minuto, cada segundo. El mes de abril como que se conmemora este día de defender y proteger los derechos de los niños.
y estuvimos hablando de muchos aspectos, el tema de maltrato infantil, el tema de trabajo infantil, también otros temas concernientes en temas de vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y hoy queremos, pues con el acompañamiento del doctor Hugo Alejandro, completar un poquito de esto para que no se quede ya como en continuará, sino para que tengamos en cuenta esos otros aspectos que quedaron pendientes. Uno de los aspectos importantes de los que vamos a hablar el día de hoy son temas como el embarazo en adolescentes, en niñas y en adolescentes. Entonces, para eso, pues quiero que veamos esta primera cápsula para que conozcamos cuáles son esas líneas de atención a las cuales pueden ustedes recurrir si sienten, si nos están viendo los niños o si son familiares de algún niño que esté pasando por esta situación, para que podamos acudir a estas herramientas de protección de derechos. A tus 15 años quedas embarazada de tu novio y tu familia te echa de la casa. Le pides ayuda a tus amigos, pero ninguno te recibe. Empiezas a angustiarte. Ya llevas varios días viviendo en la calle, tienes hambre y mucho miedo, no sabes a quién pedirle ayuda. Llamas al 141 y reportas una emergencia. Línea 141 del ICBF, ¿en qué puedo ayudarle? Marcar 3 números puede cambiar una historia. 141, línea de protección a niños, niñas y adolescentes. Denuncia, emergencia y orientación. ICBF, estamos cambiando el mundo. Entonces recordemos que la línea 141 es la línea de atención a nivel en nuestro país, de atención general a niños, niñas y adolescentes cuando se están viendo vulnerados sus derechos. Hay muchos casos hoy en día, doctor Alejandro, y siguen aumentando desafortunadamente, de embarazos en niñas y en adolescentes, donde pues por cualquier tema de información o a veces también porque hay tema de vulneración de derechos, no solo en el tema de que se ven desprotegidos los derechos de estas niñas cuando quedan embarazadas o abandonadas por sus padres de familia, sino también porque muchos de esos embarazos también pueden ser productos de abuso sexual. ¿Cómo una niña que puede estar pasando por esta situación y que es sacada de su casa o sus padres no la protegen por ser ella menor de edad y porque está en esta situación, puede recurrir, digamos, a entidades como la personería o el ICBF para que ella, al ser menor de edad, la sigan protegiendo? Pues sí, Jamie, viendo esa cápsula con la cual el ICBF invita a aquellos menores que pasan por esta vulneración de sus derechos, contacten a las entidades encargadas de protegerlos, es un panorama que debe ser tenido en cuenta, es una realidad hoy en nuestros municipios, no sucede solo en los estratos bajos o en las personas en situación de vulneración o de pobreza extrema, sino en cualquier campo de nuestros municipios, de nuestras ciudades, y básicamente es algo que muchas veces a pesar de lo que se ha pretendido avanzar en el tema de protección de derechos de los menores, muchas veces no se entiende. ¿Por qué digo que muchas veces no se entiende esta realidad? Porque pues si hacemos nosotros reflexión, si quienes nos están viendo en sus hogares y ya superan los 40, 50 años, pueden dar fe que antes el tema de la sexualidad era un tema tabú, incluso en nuestras instituciones educativas. Actualmente en busca de proteger a los menores es que se ha dado la posibilidad de que la educación sexual sea una materia casi que obligatoria en nuestras instituciones o que deba tratarse, y a pesar de esto tenemos unos casos o una tasa de embarazo infantil altísima. Como tú lo decías, no todos son embarazos consentidos o frutos de algún tipo de situación consentida por el menor, otras pueden también ser fruto de abusos dentro de su mismo núcleo familiar, y esto conlleva a los menores a ponerlos en altísimo riesgo. El primero, como lo mencionaba la cápsula, es que los sacan de sus hogares, que los padres no alcanzan a asimilar esta situación y creen que lo más fácil es decirle a su hijo o a su hija,
váyase de la casa y usted mirará cómo responde. Ahí hay una grave vulneración a los derechos del menor, porque es que el menor, uno, no está en capacidad de trabajar, dos, queda en total desprotección y expuesto a todos los riesgos que esto conlleva, y más si tiene por su estado de gravidez que tener unos ciertos cuidados en cuanto a la salud. Entonces es un tema que se trata, y por eso se abren estos espacios, por eso la personería está siempre a disposición de escuchar las quejas. Están a nivel local o municipal también las comisarías de familia, el ICBF, que tiene sus regionales y tiene competencia también en nuestros municipios, pero lo que se busca evitar es esto, que los niños o las niñas, perdón, tengan que salir de sus hogares con un embarazo en curso a exponerse a una serie de riesgos en todos los aspectos, y más si es asociado a algún tipo de abuso, pues muchas veces callan por miedo también a que sus mismos generadores del abuso tomen algún tipo de represalia. Entonces la idea es que nosotros estemos atentos, que las entidades que tenemos la obligación de proteger los derechos de los menores estemos atentos, como lo hacemos nosotros en la personería con nuestros profesionales, que se garantice también que en las comisarías de familia, que en principio son los defensores de los menores en nuestros municipios, adelanten en debida forma todo las herramientas que tienen para defender a los menores. Ahí entramos nosotros como personería, pero la idea sí es que disminuyamos al máximo el riesgo de nuestras menores en estado de embarazo, que si nosotros tenemos conocimiento de algún tipo de situación, muchas veces no es solo que las expulsen de sus hogares, sino que entonces las retiran de su escolaridad, siendo que eso no es ningún tipo de limitación para que continúen sus estudios, y se convierten en unas menores que se quedan en sus hogares haciéndose cargo de oficios varios, y empiezan a generarse unas vulneraciones no solo en los riesgos de salud, sino también en el tema de educación y en el tema de derechos básicos. Entonces es importantísimo, si nosotros tenemos evidencia o siquiera algún conocimiento de que eso pueda estar pasando en nuestro sector, es bueno que nosotros también denunciemos, o por eso se da este tipo de información. Si hay alguna menor que está en este tipo de situación, que tiene este tipo de riesgo, están las líneas del ICBF a nivel nacional y están los organismos en nuestro municipio como la personería o la comisaría de familia. Muchas gracias, doctor Alejandro. Qué información tan completa la que usted nos da respecto a cómo actuar en estos casos, y es para que prestemos muchísima atención, porque nuestros niños, digamos que cuando están en este tipo de situaciones, caen en muchos más riesgos inimaginables, que no hay muchas personas alrededor. Se han escuchado casos que, por ejemplo, los niños o los niños o los adolescentes cuando quedan en embarazo también pueden caer en redes que se aprovechan de este tipo de situaciones, y son modalidades de vulneración de derechos que se presentan hoy en día. Así que muchos padres dirán, no, pero entonces, ¿qué esperan que hagamos? Que los felicitemos, porque sí, es una situación dura, y lo que quiere la personería no es decir, no, es que no darle menor relevancia a algo como esto, ¿sí? Pero lo que menos se quiere es desproteger a este niño, que va a ser madre de un niño también. Entonces ahí empezaríamos como a hacer un tema de vulneración de derechos como en serio, un círculo vicioso que nunca terminaría. Por eso que esto es como una forma de terminar este tipo de situaciones. Sí, Jamie, como tú lo indicas, y hay un tema también que tú tocabas, y es que el riesgo no es solo frente al menor, o a la menor, perdón, en estado de embarazo, sino como tú dices, hay todas unas redes que convierten estas debilidades de los menores en una posibilidad de incluso comerciar con el niño que está por nacer, decir o acoger bajo un techo a estos menores que han sido expulsados de sus hogares, dándoles todas las comodidades necesarias, los controles médicos, con la condición o bajo el requerimiento específico que una vez nazca el menor, pues ellos van a encargarse de ubicarlo en otro hogar o con otros padres, lo cual también contempla una vulneración total a la normatividad, a los derechos, a todo el trámite que debe darse en caso de que voluntariamente la menor decidiera dar en adopción, que cuando lo sabemos, pues un menor tiene ciertas restricciones para decidir sobre algunas cosas porque no han adquirido su mayoría de edad. Pero en fin, lo necesario y lo pertinente en estos casos por parte de nosotros como padres es igual, creería yo, que rodear a nuestro menor y garantizarle que no esté expuesto a algún otro tipo de riesgo, y más si es fruto de algún tipo de abuso sexual, mucho más
delicado y debe ser la actuación por parte del padre o de la madre o del encargado del menor para garantizar que efectivamente no haya una vulneración. Bueno, otro tema de vulneraciones de derechos es el tema de acoso infantil o bullying escolar que escuchamos hoy en día casi que todos los días y en todas las instituciones educativas. Veamos de qué se trata. Hiciste un nuevo amigo por redes sociales. Llevas varios días hablando con él y te pide fotos en vestido de baño. Tú se las mandas. Él te propone que se conozcan en persona. Te dice que eres muy linda. Lo piensas, pero te niegas al encuentro y él te amenaza con publicar tus fotos. Llamas al 141 y haces una denuncia. Línea 141 del ICBF, ¿en qué puedo ayudarle? Marcar 3 números puede cambiar una historia. 141, línea de protección a niños, niñas y adolescentes. Denuncia, emergencia y orientación. ICBF, estamos cambiando el mundo. Bueno, ahí nos saltamos un poquito, pero nos fuimos a la última partecita de la que vamos a hablar el día de hoy, y es el tema de las modalidades que están utilizando. Incluso puede irse entremezclando un poco con la primera, y es las modalidades que están utilizando hoy en día los criminales, porque no hay otra palabra para estas personas que hacen eso, y es engañar a los niños, a las niñas y a los adolescentes a través de plataformas para que entreguen información, o también el tema de acoso sexual, o un término muy conocido hoy en día que es el sexting, que es compartir fotos íntimas a través de redes sociales, y después estos niños o niñas que están en el boom de la tecnología, que tienen todo un mundo abierto en este tema, son, digamos que ¿cómo podría decir la palabra? De engañados, que les piden cosas, los extorsionan. Sí, Jamie, es un tema que es un riesgo producto de lo que estamos viviendo actualmente en el campo de los avances tecnológicos. ¿Por qué? Porque como tú lo dices, la modernidad y el avance de las tecnologías y el acceso que hay en nuestros hogares de las tecnologías han llevado a que evolucionen los términos que se vienen utilizando. Tú hablabas del sexting, hace 15, 20 años esa palabra ni siquiera estaba en nuestro vocabulario porque no estábamos expuestos, o los menores no estaban expuestos a este tipo de riesgos. La situación actual es latente, incluso ese es un llamado también a los padres de familia, porque muchas veces creen que con tener internet en su casa y darles un computador a sus hijos o una tablet o un smartphone de última tecnología, le están dando las puertas para que hagan parte de la tecnología actual, y no, también les estamos llevando el riesgo a sus manos. Hablo de aquellos menores de edad, nuestros menores que están hasta ahora entrando a explorar las redes. Debemos nosotros como padres tener un control efectivo de los contenidos, de todo lo que ellos consumen a través de la red. ¿Por qué? Porque teníamos el caso puntual de la cápsula, y es el tema de las redes sociales. Incluso a veces, quienes ya tenemos algunos años más de los 18, tenemos riesgos también al estar en las redes sociales. Entonces imagínense ustedes el riesgo de nuestros menores. Nosotros somos los responsables del contenido. En lo personal soy muy estricto y no coincido que un niño de 13 o 14 o 15 años tenga un Facebook cuando ellos socialmente no están para estar en ese tipo de redes. Su interacción debe ser con sus compañeros en el colegio, con sus vecinos, en fin. Entonces estamos nosotros también como padres en algunas situaciones abriéndoles las puertas del peligro. Y qué más que las redes sociales, que es algo tan incierto, y yo principalmente trato de, por ejemplo, en mi Facebook, por lo menos conocer la foto del que estoy agregando para saber uno que efectivamente, un niño no, porque incluso un perfil con el nombre de un gran amigo mío y su foto puede ser falso, no sabemos quiénes están detrás de esos perfiles, y pues los niños o nuestras niñas pueden, fruto de esa ingenuidad propia de la edad, caer en una serie de engaños, como veíamos en la cápsula, una foto de perfil de alguien atractivo. A esa edad un niño está despertando en también a la adolescencia, una cara bonita, un cuerpo bonito, y empiezan a interactuar a través de redes sociales. ¿Qué es lo primero que hacen? No, envíame una foto en vestido de baño, en algún tipo de situación que después permita a ese criminal, como tú lo decías,
empezar a generar una serie o un tipo de dominio frente al menor, extorsionándola, poniéndole amenazas en contra de que si no haces lo que yo diga o publico la foto que me envió, que sus papás, y empiezan a trabajarles. Entonces, si tu papá sabe que me enviaste una foto, se va a poner furioso porque eso no se debe hacer. Entonces, lo que tenemos que nosotros hacer en primera medida en nuestros hogares es ser muy preventivos. No estoy diciendo, ni quiero sonar a cavernícola, que nuestros hijos no puedan tener acceso a ellos o a estas tecnologías, pero sí controlar los contenidos. Incluso en las redes de videos hay acceso a una serie de contenidos que no están o no son propios de los niños y de nuestros menores. Entonces, controlemos desde nuestros hogares y démosles también a nuestros hijos la información de que ese es un riesgo que existe en las redes sociales. No lo volvamos tampoco tabú. Entonces no le digamos, no, es que no puedes tener Instagram, porque no, porque yo digo, porque soy el papá. No, contémosles que esto es una realidad. Hay casos por montones. En los noticieros hay infinidad de noticias de personas que son capturadas detrás de los computadores con varios perfiles diferentes, y lo que están buscando es llegar a los menores, muchas veces obtener beneficios económicos. Ya los obligan, no, entonces vayan de su papá y róbelo, consiga dinero, y muchas veces también empiezan a hacer algún tipo de peticiones sexuales, y entonces ese es un riesgo que está en nuestros hogares. Donde tengamos internet, donde tengamos un teléfono celular con acceso a redes, hay un riesgo para nuestros menores. Hagamos la mayor prevención posible y sobre todo contémosles a nuestros menores, démosles el conocimiento del por qué se dan estas situaciones, y considero que vamos a disminuir al máximo el riesgo. Digamos que podríamos decir que este no se puede convertir como en un tema tabú para los padres de familia. Los padres de familia hoy en día son los que tienen que estar más informados al respecto para poderles enseñar a sus hijos, porque es que hoy en día los niños no se conforman con un simple no lo puede hacer y ya. Hoy en día los niños son más curiosos, tienen acceso desde diferentes fuentes a temas de redes sociales. No lo pueden hacer desde su casa, lo pueden hacer desde el colegio, desde un café internet, desde el celular o el computador de un amigo. Hay muchas fuentes. Entonces la mejor manera de protegerlos es contarles el por qué estas situaciones son peligrosas para ellos. Entonces, para eso, pues también los invitamos a ustedes a que si ustedes ven que hay alguna situación que no pueden manejar o que se les está saliendo de las manos y creen que su hijo, hija, sobrino o algún niño está en peligro de caer en algún tipo de vulneración de este tipo, pues lo primero que tienen que hacer es acudir a las diferentes entidades, en este caso Policía de Infancia y Adolescencia, la misma Personería, el ICBF, las comisarías de familia. Todas están ahí atentas siempre para proteger a nuestros niños. Bueno, ahora sí, vamos a la última cápsula para ver de qué se trata y hablar un poquito sobre este tema. Un día te llega una invitación para estudiar inglés en el exterior con todos los gastos pagos. Siempre has querido viajar. Investigas sobre la oferta, pero la página no tiene mucha información. A los pocos días recibes un correo citándote a un lugar específico, pero debes ir sola. No sabes qué hacer. Llamas al 141 y pides orientación. Línea 141 del ICBF, ¿en qué puedo ayudarle? Marcar 3 números puede cambiar una historia. 141, línea de protección a niños, niñas y adolescentes. Denuncia, emergencia y orientación. ICBF, estamos cambiando el mundo. Bueno, eso se puede complementar un poco. Vamos a hablar un poco también del tema de lo que hablamos ahorita de bullying escolar y de acoso a niños, digamos, en los colegios, que es algo que sucede muy frecuente hoy en día y que a veces los padres piensan que sus hijos están muy seguros porque están allá en la institución educativa con los profesores, rodeados de un entorno seguro, y a veces no es tan seguro, porque a veces los niños no tienen la confianza para decirle a sus papás que algo no anda bien en sus entidades, en sus entornos educativos. ¿Cómo podemos hacer para que los papás estén más pendientes de estas situaciones y no le dejemos como toda la carga a veces a las entidades o a las instituciones? Jamie, dentro de lo que veníamos hablando del tema de la modernidad, claramente uno de los grandes cambios que ha sufrido la familia como célula de la sociedad es el tema de que ahora papá y mamá, cuando son familias compuestas por los dos, tienen que salir de sus hogares a trabajar.
Hace un par de años las realidades eran diferentes, las madres por lo general siempre estaban en sus hogares, entonces siempre tenían una interacción más directa con sus hijos. Ahora, si no es así que nuestros dos padres salen, nuestras familias también están compuestas solo por el papá y sus hijos o por la mamá y sus hijos. ¿Qué es lo que hace o a qué conlleva este tipo de actividad propia del día a día y pues que es una obligación también de nosotros como padres? Es que empecemos a alejarnos un poco de nuestros hijos, a que consideremos, repito como lo dije anteriormente, a que le compramos la última tablet, el último computador, lo tenemos con la ropa que él quiere, con los zapatos que ellos quieren, pensamos que estamos cumpliendo con nuestra labor de padres y no es así. Nosotros tenemos también que aprender a medir el tiempo que tenemos para nuestros hijos y hacer que ese tiempo no sea simplemente estar con ellos en la casa, estar en el mismo ambiente un sábado, un domingo. Nosotros tenemos que empezar como padres y es una responsabilidad, porque es que estamos aquí garantizando los derechos de nuestros menores, que son personas en un grado de madurez totalmente diferente a la que debemos tener ya nosotros. Entonces, no se trata simplemente, no, yo comparto con mis hijos los fines de semana, ¿y qué hacen? No, pues él está por ahí en su cuarto con el celular y yo estoy haciendo el oficio y avanzando lo que tengo que hacer porque entre semana trabajo. No, padres, eso es un llamado de atención para ustedes y una reflexión que debemos hacer en nuestros hogares. Es que el tiempo que nosotros decimos que dedicamos a nuestros hijos sea verdaderamente dedicados a ellos, a charlarle, a contarle a mi hijo o preguntarle a mi hijo adolescente cómo te ha ido hoy en el colegio, qué ha pasado, cómo te has sentido. Incluso, miren, el tema de la confianza del hijo al padre debe ser total, hablarle de temas propios de los cambios que pueden estar sufriendo en su cuerpo, del desarrollo, que ya me está saliendo acné, en fin, muchas situaciones que muchas veces nosotros como padres también nos sonrojamos al momento y decimos, uy, no, yo qué me voy a poner a hablar de eso con mi hijo y menos hoy un sábado, yo mejor me pongo a ver televisión. No, eso hace parte de crear esos lazos de confianza con nuestros hijos. Y considero que partiendo de un tema tan vital como es la confianza, vamos a tener en nuestros hijos también retribuida esa confianza y muy seguramente en caso de que se estén adelantando este tipo de acosos infantiles que muchas veces son bastante fuertes porque ellos no miden la forma en que pueden estar haciéndole daño a un compañerito en el colegio o a un amigo en la cuadra, que nuestros hijos guarden silencio porque no quieren contarnos ese tipo de situaciones. Entonces, si nosotros basamos con nuestros hijos una relación en la confianza, muy seguramente podemos hacernos parte de ese posible problema que tengan. Es que el bullying es una situación que, como les decía, depende también del grado de madurez de nuestros hijos. Nosotros debemos hablarles mucho de este tema, no en el sentido como lo hacían hace muchos años. También yo estoy haciendo un voy y vuelvo, pero es bueno hacerlo. Hace muchos años decían, no, pues usted entonces no se deje, y ese era el consejo que daban nuestros abuelos. Si le van a pegar, pues usted pégueles más duro. No, a eso no tenemos que llegar. Tenemos que llegar a que nuestros hijos deben ser lo bastante claros para recibir este tipo de situaciones, para comentarle al profesor, para comentarle al padre, para usar las líneas de atención, para ir a una defensoría de familia, en fin, para activar todos los canales de protección que hay para evitar que estos temas, que en principio muchos dicen, no, pero es que el bullying es un tema ahí de compañeros y de niños. No, tenemos los casos y están registrados y se ven en las noticias y nos escandalizamos muchas veces cuando los escuchamos, y es que este tema del matoneo continuo ha llevado a niños a quitarse la vida o a intentar hacerlo en algunos casos donde no lo logran, o a tomar medidas extremas que no deben ser parte del día a día o los riesgos de nuestros menores. Entonces la idea es que activemos los canales, que nosotros tendríamos una primera responsabilidad en nuestros hogares, pero hay que ser conscientes que sí hay también un grado de responsabilidad en los temas disciplinarios en las entidades educativas, y es ahí donde si los padres y los menores creen que la problemática que han planteado no ha sido tomada en debida forma por las autoridades de los colegios, acudan a las entidades del orden municipal. Está la Policía de Infancia y Adolescencia, están las comisarías de familia y por supuesto están las personerías municipales como garantes de los derechos humanos. Entonces, este tipo de situaciones debe hacerle para que nosotros desde la personería también efectuemos un control de cómo nuestras instituciones educativas se están preparando para enfrentar esta problemática. Entonces, es ahí donde nosotros debemos poner problema.
Y los niños que también cuando sientan este tipo de situaciones se están saliendo de lo normal, ¿no? Porque yo en eso también a veces soy un crítico y es que nosotros tampoco podemos crear niños como en unos huevitos donde les tocan la cáscara y se rompieron y ya se armó el problema. Debemos saber que ellos también deben saber medir qué de verdaderamente constituye el matoneo y qué simplemente es un tema del día a día, de fortalecerle su autoestima, no porque a mí hoy día me digan adiós gordo, entonces ya me voy a poner a llorar y no voy a dejar de comer. No, también tenemos que empezar a fortalecer el carácter de nuestros hijos desde pequeños y saber manejar y lograr identificar cuándo esas causales de matoneo efectivamente están creando un riesgo latente y cuando nuestros profesores, nuestros rectores no están utilizando los canales adecuados para proteger a los menores. Siempre que hablamos de este tema de bullying o matoneo, claro que ahora se dice bullying escolar, sí. Nos referimos a la persona que está siendo víctima de este tipo de situaciones, pero casi nunca hablamos de la persona que genera este tipo de situaciones, que son los niños a veces que son un poco agresivos dentro de sus entornos escolares, que de pronto no tienen un buen manejo psicológico o mental. Cabe la responsabilidad un poco de cuando se generan este tipo, que ya es comprobado que se generan este tipo de actuaciones, cae un poco la responsabilidad en los padres de estos menores o cómo sería ahí. Sí, total, yo considero que nosotros estábamos tocando en primera medida el tema frente a la persona que está siendo víctima, pero efectivamente aquellos niños que en los colegios tienen este tipo de conducta, también es necesario que nuestras instituciones pongan un ojo sobre ellos. ¿Por qué? Porque no sabemos si un niño de pronto que es agresivo en el colegio con sus compañeros está recibiendo también violencia y algún tipo de vulneración en sus hogares. Afortunadamente las instituciones educativas ahora ya su equipo es multidisciplinario y no es simplemente el docente que viene a dictar una materia, sino tenemos ya los acompañamientos de los profesionales en las áreas sociales o de intervención social, hay psicólogos, hay trabajadoras sociales y la idea es que con estos equipos de trabajo se logre intervenir no solo al menor, sino también a las familias para comprender el entorno en el que se está creciendo ese menor, porque podríamos tener fácilmente en una situación de bullying escolar 2 menores que están siendo víctimas también de vulneración de sus derechos. Bueno, Doc, hoy teníamos otro tema para complementar pero es que el tema de los niños es tan importante y nos gusta tocarlo tanto porque a diario vemos en las noticias y en todas partes, en redes sociales, cómo los derechos de los niños siguen siendo vulnerados y siguen creciendo las cifras y a veces parece que nada funciona. Es por eso que lo seguimos intentando. Seguimos hablando de eso porque queremos que la gente sepa que los derechos de los niños se están vulnerando y que debemos hacer algo. Y pues ese algo se tiene que empezar a trabajar obviamente desde las casas, desde los entornos más cercanos. Las entidades como tal no pueden hacer mucho si desde sus casas no se trabaja con estos temas en proteger a los niños, niñas y adolescentes. Ya que hablamos estábamos tocando este tema de vulneraciones, quiero hablar un poco de las vulneraciones que a veces se cometen a niños, niñas y adolescentes desde las entidades en el tema de educación y salud. Por ejemplo, a veces cuando un niño no tiene derecho al acceso a educación o se le está negando un cupo y se ha quedado sin estudiar, hemos hablado del tema de a veces desde la parte de los padres, cuando los padres, no mandan el niño a estudiar. Pero ¿qué pasa cuando, una entidad educativa no recibe al niño o el Estado no garantiza que el niño esté estudiando? Ese es un tema importantísimo y propio del día a día. Si pudiéramos mostrar las estadísticas de atención de personería al inicio de etapa escolar, es el mayor flujo de casos que llegan a las personerías municipales y es el tema de los cupos escolares. Ahí hay una situación en principio de rango constitucional y es que el derecho a la educación es un derecho fundamental y se encuentra en la Constitución Política de Colombia, no es un invento ni de un gobierno, ni de un plan de desarrollo, ni de una ley, es un derecho fundamental de rango constitucional. Entonces, de esa misma forma, nosotros debemos garantizar que todos los menores reciban su educación básica. Su primaria, su media vocacional y su superior, si no estoy equivocado en los términos que estoy utilizando, pero básicamente
tenemos entonces no solo la obligación los padres de preocuparse por matricular a sus menores en las instituciones, sino también al Estado le asigna la Constitución una serie de responsabilidades, y posteriormente con lo que ha venido legislando nuestro Estado, es tal el punto que en principio este tipo de educación es gratuita, que es otra situación que ya debe ser tenida en cuenta, no solo que es un derecho fundamental, sino que el mismo Estado lo ha ido llevando a que debe ser gratuita. Es allí donde existen los mayores inconvenientes. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras entidades son ineficaces porque la cantidad de población en edad estudiantil es superior a la posibilidad de suministrarles la educación, por lo menos en las zonas más cercanas. Sin embargo, ahí es donde nosotros como personería también actuamos haciendo los requerimientos, requiriendo a la Secretaría de Educación del departamento, a los jefes de núcleo en las zonas o municipios, a los secretarios de educación en algunos municipios, a efectos de que se garanticen estos derechos del menor y que se garantice el acceso. Ahí hay varios temas que también deben ser de conocimiento de los padres, y es que si bien la educación es gratuita, hay una serie de condiciones, reglamentos para su permanencia, y por eso muchas veces algunos padres también entran en conflicto con las instituciones porque se desescolarizan menores con fundamento en los reglamentos de convivencia. Sin embargo, todo eso puede ser abordado por el caso específico, y para eso estamos nosotros en personería, pero en principio las entidades territoriales y los municipios deben garantizarle a nuestros menores la posibilidad de que tengan un cupo para que estudien. No necesariamente, y esto se da en muchos casos y crea también conflicto en las comunidades, es que deba ser en el colegio que está a las 2 o 3 cuadras de mi casa. ¿Por qué? Porque muy seguramente si estamos en una zona urbana, ese colegio es el único del área urbana y es donde todos quieren estar. Y el tema de cupos también va relacionado con el derecho a la educación, porque no se trata de decir yo recibo a todos los que se inscriban y los tengo en malas condiciones, grupos escolares de 40 o 50 menores que también atentan contra su derecho a la educación. Incluso es derecho a la educación, pero educación con calidad, no simplemente educación. Entonces, por eso se ha venido dando todo este debate, y se está pidiendo es que no solo es garantizarle, bueno, venga, entre, queda matriculado, sino garantizarle que efectivamente acceda a unas aulas con toda la posibilidad de disfrutar o de recibir de mejor manera sus clases, a sus puestos de estudio, en fin. Y en algunos casos, incluso los municipios, con cargo a su presupuesto, garantizan rutas para llevar una población de un sector a otro con el fin único y exclusivo de garantizarles el acceso. Entonces es de vital importancia. Nosotros como entidad de control y garante de derechos humanos siempre vamos a estar atentos a cualquier tipo de queja por retiro de cupos que no cumple con los requisitos, que se saltan los protocolos, que no hay aplicación de los manuales de convivencia, y por supuesto también aquellos menores donde definitivamente no sea posible por parte de los municipios ofertarles su cupo escolar, que es un tema de una vulneración que no va a poder ser tolerada por parte de entidades como las personerías. Bueno, y en el tema de salud, ¿cómo podríamos hacer? Hoy precisamente íbamos a hablar del tema de mecanismos de protección de derechos, y queremos hacer una invitación a todas las personas que sientan que están vulnerando los derechos en el tema de salud a sus hijos, a sus niños, a los niños que conozcan, y que sientan que, digamos, no les han dado una cita, que necesitan un control, o que necesitan, digamos que si el niño ya lo diagnosticaron, no le entregan exámenes, no le dan autorizaciones. ¿Cómo hacemos para garantizar que los niños tengan ese acceso al derecho a la salud? Bueno, ese es un tema complicado, incluso las únicas en riesgo no son nuestra población infantil o menor, está en riesgo nuestra población adulta mayor y todos los que pertenecemos al sistema frente a temas muy puntuales, y yo creo que es algo propio de la que se ha llamado, que es ahora la crisis de la salud, y es
la falta de atención, la falta de medicamentos, la falta de tratamientos especializados. Entonces, pues en principio tendríamos nosotros las herramientas que la misma Constitución nos ha dado, el derecho de petición, que no tiene ningún tipo de requerimiento jurídico, o sea, sé que hay incluso muy cerca en otros sitios a las mismas prestadoras de salud donde hay personas que se sientan ahí a ganarse la vida diciendo yo le hago el derecho de petición, yo le hago, y también lo convierten en un negocio. Pero el derecho de petición es algo muy sencillo, es simplemente acudir a la entidad y hacerle algún tipo de requerimiento de petición, la cual deben responder dentro de los términos que da la ley, que es en principio 15 días hábiles, es decir, de lunes a viernes, no festivos. Esa sería la primera forma o la primera herramienta que yo tengo como usuario de empezar a interactuar con el prestador de mi servicio. Y pues en el caso de los menores, pues el llamado a hacer todas estas actividades en principio serían los padres, que son como los representantes legales, por decirlo de alguna forma, de los menores, los tutores, los garantes de sus derechos en este tipo de instancias. Igual tenemos entidades que muy seguramente con las puertas abiertas nos ayudarán, como es el caso de las personerías, particularmente la disposición que tiene la Personería Municipal de Tocancipá en llegar a atender todos estos temas propios de la salud. Entonces podríamos tener también herramientas si consideramos que nosotros no somos, no nos sentimos seguros al elaborar un derecho de petición, pues pueden acudir a la personería y este sería en principio la garantía para que la prestador del servicio o nos otorgue una cita o nos autorice un examen o algún tipo de tratamiento propio a lo que estén padeciendo nuestros menores o las personas que necesitan el servicio. Sin embargo, pues la realidad es clara y no podríamos nosotros pretender acá decir que es diferente, y es que muchas veces estas peticiones son desconocidas o en algún tipo ignoradas por parte de las EPS, y pues nosotros también tomando de la mano las herramientas que nos da la Constitución, podríamos hablar que podríamos en esa instancia acudir a la acción de tutela. Entonces sería como esa escalera, por decirlo de alguna forma, que nos garantizaría agotar cada una de las etapas. Y pues a través de la acción de tutela, sí, ya de una vez estoy yo acudiendo a un juez de la República pidiéndole que se protejan mis derechos fundamentales, derecho fundamental a la salud, que puede estar encadenado a otro, al derecho a la vida, porque resulta que mi enfermedad es tal que si no recibo el medicamento o no recibo la atención, ya voy a poder estar en riesgo de morir, y este tipo de situaciones. Entonces vamos a empezar a través de la acción de tutela a lograr que un juez de la República ya empiece a dar órdenes que son de obligatorio cumplimiento para las entidades. A un juez nadie le puede decir que no, porque es una orden judicial y las órdenes judiciales son de obligatorio cumplimiento. Que existan algunas etapas y que puedan interponerse recursos, sí, el fallo de acción de tutela no es de única instancia, las entidades pueden interponer recursos, pero una vez en firme, una vez se hayan resuelto estos recursos, los fallos son de obligatorio cumplimiento. Eso nos garantizaría en alguna forma en llegar a que un juez, evidenciando la vulneración de derechos fundamentales, pues dé la orden a las EPS para que nos den los medicamentos, para que nos atiendan algunos especialistas o para que nos garanticen ese acceso a la salud. Bueno, muchísimas gracias. Ya hemos llegado al final del programa del día de hoy. Cuando hablamos de derechos de los niños, el tiempo de verdad nunca es suficiente. Esperamos que algunas de las cosas que mencionamos el día de hoy se les hayan quedado y ustedes puedan acudir a nuestra entidad si siente que algún niño, niña o adolescente que ustedes conozcan está siendo vulnerado en sus derechos. Recuerden que la personería tiene todo un equipo de profesionales, en cabeza obviamente de nuestro personero municipal, quien es el representante, el primer llamado a ser el representante o acudiente de los niños cuando están siendo vulnerados en sus derechos fundamentales, y los invitamos a que asistan allá a la personería y pidan con él una cita, si quieren con él directamente, si sienten que el tema es muy delicado. Sabemos que son situaciones sensibles y merecen especial atención. Obviamente no solamente estamos nosotros, está Policía de Infancia y Adolescencia, Comisaría de Familia, Bienestar Familiar, entre otras entidades que los pueden apoyar en este tema. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ti, Jaime, muchas gracias. De verdad que el tiempo se hace corto y pudiéramos seguir hablando infinitamente.
Simplemente para terminar, pedirle a nuestros padres que tengamos compromiso total con el crecimiento, con la protección de nuestros menores, que llevemos a cabo nuestro papel de padres con total entusiasmo. Sé que hay días que llegamos cansados, que estamos con infinidad de cosas en la cabeza, pero tengamos en cuenta que los menores son el futuro de nuestro país, nuestros niños, y un niño que crezca en un hogar que le ha garantizado sus derechos seguramente va a ser un hombre exitoso. Muchas gracias, Doc, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy, y recuerden siempre estar en unión, acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos. APT, creando para ti. Bienvenidos a su programa Personería de Tocancipá en acción con la comunidad. Un espacio informativo y participativo de la Personería Municipal de Tocancipá para la defensa y protección de sus derechos, bajo la dirección y coordinación del Dr. Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal. Véanos todos los martes de 4 a 4:45 de la tarde a través de APT Televisión. Personería Municipal de Tocancipá, activemos nuestros derechos, conozcamos nuestros deberes.